Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Cuando en 1987 se firman los acuerdos de paz de Esquipulas, Centroamérica inició un largo y difícil, camino para restablecer no solo la paz, sino también la institucionalidad democrática. 30 años después, las preocupaciones con respecto a la paz y con respecto a los avances en temas democráticos siguen siendo un tema. Por eso acá, hoy en Sobre la Mesa, vamos a analizar el tema de reversión democrática en Centroamérica. Para eso vamos a estar con Ilka Treminio. Ella es profesora, investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas y directora de Flaxo Costa Rica. También vamos a estar con Guillermo Acuña, profesor catedrático, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y con Alberto Cortés Ramo, investigador del CIEP y coordinador de la Cátedra de Centroamérica de la Universidad de Costa Rica. Para iniciar, vamos a ver una cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Según el informe más reciente de The Economist, en el 2020 empeoró la situación democrática en América Latina, y actualmente solo existen 3 democracias plenas en la región: Uruguay, Costa Rica y Chile. Este puntaje es obtenido por los países según sus regímenes electorales, el pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política y cultural y las libertades civiles de la población. La mayor parte de los países en América Latina son clasificados como democracias imperfectas. Este es el caso de naciones como Argentina, México y Ecuador. Sin embargo, en la región centroamericana la situación es más delicada, pues Nicaragua es clasificada como una nación autoritaria y los demás países, con la excepción de Costa Rica, se consideran regímenes híbridos, es decir, regímenes de gobierno muy degradados y con pocas garantías para ejercer una ciudadanía plena. En esta categoría se encuentran Honduras, Guatemala y El Salvador. Ilka, según el informe más reciente de Freedom House y The Economist del 2020, como se veía un poco en la cápsula, la situación democrática en América Latina ha empeorado. Uruguay, Chile y Costa Rica siguen apareciendo en los primeros lugares, considerados como democracias plenas, pero ¿qué condiciones son efectivamente las que están generando que en lugar de avanzar hacia un fortalecimiento democrático se esté dando un retroceso? Bueno, primero saludarles, agradecerles mucho la invitación y también enviarles un muy cordial saludo a los compañeros que me acompañan hoy en este programa, Alberto Cortés y Guillermo Acuña, y bueno, por supuesto, a la audiencia de este programa. Marcela, es muy interesante porque distintos índices nos van señalando las características del deterioro democrático en la región, particularmente en la región centroamericana. Por ejemplo, Varieties of Democracy, que es el índice que hemos utilizado para un reciente artículo, precisamente de un volumen que está coordinando el doctor Alberto Cortés. Mis compañeros Adrián Piñataro y Elías Chavarría y yo hemos trabajado con las distintas dimensiones de democracia que mide el índice. Varieties trabaja con por lo menos 5 ejes de desarrollo democrático y ahí nos encontramos, por ejemplo, que se han deteriorado segmentos o aspectos de la democracia como la democracia electoral, los derechos civiles, lo que tiene que ver con involucramiento y participación ciudadana, entre otros aspectos relativos a los índices de consolidación democrática. Los puntos de mayor deterioro se observan en la región a partir del 2010 y ahí podemos ver caídas muy abruptas de países como Nicaragua y más recientemente de países como El Salvador. Aquí también es importante mencionar que desde la década de 1980, ¿verdad? Nosotros podíamos ver también que había algunos declives, pero normalmente teníamos una tendencia de mejora en algunos aspectos, sobre todo los procedimentales de la democracia en el caso centroamericano, ¿verdad? Pero que esa recuperación topó con un umbral más o menos a partir del 2006, que es lo que nos hace ver que en este punto 2010 ya empecemos en este declive.
salvo en el caso de Costa Rica, que mantiene una línea constante, en algunos casos con mejorías, en algunos casos con muy leves deterioros. Todos los demás países de la región centroamericana se han conducido hacia dos aspectos. El estancamiento democrático, que el estancamiento lo que define es que no hay avances o mejoras en criterios como los antes mencionados en la democracia, o a la erosión, que es, como les decía, puntos de erosión y retrocesos que ya no se empiezan a hablar de que no se está manteniendo la democracia, sino que más bien hay una reversión y que se empiezan a instaurar regímenes autoritarios. Alberto, y bueno, ya en realidad Ilka nos plantea varios factores que son los que están incidiendo en esta reversión democrática. ¿Qué otros cree usted que están influyendo en la pérdida de la calidad de la democracia en general en América Latina y en particular en Centroamérica? Yo tal vez señalaría, buenas saludos a Marcela, a Guillermo e Ilka, y gracias por la invitación. Yo señalaría que quizá un elemento a considerar es que cuando analizamos la situación de la democracia en Centroamérica, no deberíamos quedarnos solo en el análisis de la dimensión procedimental. Yo creo que uno de los puntos débiles desde el inicio de lo que denominamos en aquella época la transición democrática, que dicho sea de paso en Centroamérica no fue una restauración democrática porque nosotros no habíamos tenido un pasado, digamos, de consolidación democrática que interrumpido, sino que habíamos tenido un largo periodo de regímenes autoritarios en todo el siglo XX. Y lo que yo señalaría es que la transición democrática atendió más el tema de la democracia política que de las otras dimensiones de la vida democrática. Entonces, la cultura política autoritaria no fue resuelta ni se trabajó, digamos, a profundidad en estos 30, 40 años, y menos aún la parte de la democratización económica y social de la región. Y hoy tenemos todavía una región con más desigualdad, con más pobreza, con emigración, que es un síntoma, y bueno, aquí Guillermo no me dejará mentir, que es un síntoma claro de condiciones estructurales de gran desigualdad, entre otras. Y a ello debemos agregar que en la región también se han incorporado nuevos problemas de amplio alcance y de gran impacto en el tejido social, como lo son el narcotráfico y el crimen organizado, y además agreguemos el impacto que tiene las transformaciones de las condiciones ambientales por el cambio climático, que reducen las posibilidades de supervivencia de amplios sectores de la sociedad centroamericana. Entonces, lo que tenemos ahora es un deterioro de lo que habíamos logrado de alguna manera modificar a finales de los 80s e inicios de los 90s. Esta parte se ha deteriorado en parte por el nivel de deterioro del tejido social centroamericano, digamos. Entonces creo que la explicación tendría que atender esa parte. Y termino con esto, Marce. En términos de capacidad infraestructural, para utilizar la imagen de Michael Mann, el concepto de Michael Mann, la región no desarrolló una base mínima de servicios públicos que permitieran generar condiciones de vida digna para una mayoría de la población. Estoy hablando de cosas tan básicas como acceso al agua potable, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la electricidad. No hablemos de las infocomunicaciones y otros servicios que no están presentes para la gran mayoría en la región centroamericana. Y Guillermo, precisamente ya coloca varias cosas, tanto Ilka como Alberto, pero bueno, aquí podemos ver que en los últimos acontecimientos que se han dado en Centroamérica, en realidad hasta nos hacen rememorar y recordar cosas del pasado, ¿verdad? Que no son de grata memoria, ¿verdad? Para el fortalecimiento democrático. ¿Usted coincide con que estamos efectivamente en un retroceso democrático en la región? Sí, bueno, gracias Marcela por la invitación a este programa. Un abrazo muy fuerte tanto para Ilka como para Alberto. Yo quisiera empezar esta primera intervención mía rememorando, tal vez con una imagen, con una metáfora,
esto que han señalado tanto Ilka como Alberto, ¿no? Y reforzarlo así. Creo que en uno de sus últimos libros, el sociólogo guatemalteco Alberto Torres Rivas hablaba de esa piel de Centroamérica, ¿verdad? Ese análisis epidérmico que Alberto hace en perspectiva histórica y en clave comparativa, ¿no? Yo diría que hoy no hablamos de países que no tienen piel, ¿verdad? Y que estamos, por decirlo de alguna manera, en carne viva, en términos democráticos, ¿verdad? Y esa reflexión me gustaría complementar a lo ya expuesto por Ilka y por Alberto sobre los retrocesos. Me parece que hay una dimensión, hay relaciones y concatenaciones que se van notando, ¿no? Cuando Ilka habla del 2010 como ese punto de referencia y el inicio de algunos procesos de reversibilidad, pues apuntamos y todo se va relacionando, que justamente coincide con el aumento de esta fase nueva, reciente, si se quiere llamar de alguna manera moderna, de las movilidades humanas en la región centroamericana, en particular las que se emiten desde el norte de la región, sin dejar de considerar el bloque sur de la región. Y el elemento en común en ambos casos tiene que ver con esa pérdida de la respuesta institucional en todos los países para abordar procesos que tengan que ver con la inclusión. De ahí que cuando se habla, por ejemplo, de que las violencias son quizás uno de los factores de mayor peso para que las migraciones se produzcan en la mayor parte de países centroamericanos, habría que señalar que se trata de todo tipo de violencias, no solo las violencias provocadas por el crimen organizado o por algunos actores ya identificados, sino también por las violencias que generan las exclusiones y las debilidades institucionales. Y creo que de eso se trata, de ese factor estructural. Quisiera recordar que todos los elementos señalados por Alberto, por ejemplo, el tema de la organización de los territorios, de la cuestión del cambio climático, de la desestructuración, de la exclusión social, de la pobreza, de la organización de los territorios por parte de otros actores no políticos, se condensaron, por ejemplo, en la expulsión de población desde Honduras hacia México y Estados Unidos en noviembre del 2020, cuando Honduras tuvo el efecto devastador de 2 huracanes seguidos en fila, que ese es un evento que no habíamos tenido en Centroamérica, quizás recordando tal vez el más parecido, el huracán Mitch, hace ya más de 20 años, ¿no? Entonces, lo que quiero demostrar es que hay elementos concatenados, relacionados, dimensiones que se superponen unas a otras para dimensionar esta fragilidad democrática, esta reversibilidad de la que estamos hablando hoy, Marcela. Sí, y vamos a profundizar precisamente en esos temas. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, reversión democrática en Centroamérica. Ahora vamos a detenernos en 3 países que han tenido acontecimientos recientes que son preocupantes: Nicaragua, El Salvador, Honduras. Y Alberto, podríamos empezar por Nicaragua, ¿verdad? Según los informes ya mencionados en el bloque anterior, Nicaragua es calificada como una nación autoritaria. Hace de hecho unos días se produjo el arresto domiciliario de Cristina Chamorro y posteriormente el de Antonio Cruz, ambos líderes y candidatos a las elecciones del próximo noviembre. El presidente en este momento, Ortega, se ha quedado sin oponentes de peso. ¿Qué es lo que está sucediendo en Nicaragua? ¿Por qué no es posible que se consolide un proyecto democrático estable? Tal vez empezar por señalar que efectivamente estamos frente a un régimen autoritario
de carácter dinástico. Eso es un elemento que se ha ido perfilando claramente, sobre todo por el rol de la familia Ortega Murillo en todo este proceso y de la propia vicepresidenta Murillo. Hoy llama la atención que se haya detenido a Cristiana Chamorro y a Arturo Cruz, precandidato y precandidato para el proceso electoral, pero en realidad llama la atención por ser figuras destacadas de la oposición, pero no se puede olvidar que desde abril del 18 para acá se han mantenido presos políticos, hay más de 100 presos políticos, hay más de cerca de 100,000 personas que salieron de Nicaragua por la represión desarrollada por el régimen de Ortega, mucho activismo ciudadano se vino para acá, para Costa Rica, mucha gente que había participado en los actos de protestas por diversas causas que se dieron a partir de abril. Y en realidad lo que estamos viendo es un endurecimiento del carácter autoritario de Ortega, y pareciera una decisión incluso de ir un proceso electoral que de previo se sabe que no podrá tener otro resultado que no sería el del triunfo contundente de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la vicepresidencia. Es interesante y doloroso también ver cómo una cultura política autoritaria no ha sido revertida. Yo quisiera señalar que a mí me parece que en el caso de Nicaragua, entender esos códigos autoritarios que no se lograron revertir ni durante el proceso revolucionario, que fueron 10 años, y luego durante la denominada transición democrática, y debo recordar que esa transición tuvo corta vida porque ya a 8 o 9 años después de que había iniciado, se da el pacto entre Ortega y Alemán, que ya empezó a reconstituir un régimen, digamos, de caudillos, que no es nuevo en la historia de Nicaragua. En Nicaragua el caudillismo ha pesado muchísimo en términos de la configuración de la política. El uso de la expresión cupiacumi, de acuerdos entre cúpulas, ha sido una constante de impunidad en términos de perdonarse los actos de corrupción y también los muertos que ha habido a lo largo de, digamos, la historia de conflictividad de Nicaragua, está ahí presente, y sobre todo la repartición del poder como botín. Ortega ha tenido la habilidad, y eso no se puede negar, de cooptar no solo a instituciones que en el pasado estuvieron en contra de él. Pienso, por ejemplo, el más simbólico en el caso de la iglesia es Obando y Bravo, y luego el pacto con el sector empresarial, que incluso logró que ese pacto se tradujera en reformas constitucionales que plasmaran una especie de consenso corporativo, de arreglo corporativo entre Estado y sector empresarial para la toma de decisiones de política pública, y básicamente logró un acercamiento hasta el 2018 con los mismos Estados Unidos, que veían a Ortega como un garante en la parte de seguridad, garante de estabilidad y de control del narcotráfico, para decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que eso que Ortega fue consolidando lo hizo a costa de reprimir las libertades políticas, con el desarrollo de fraudes electorales, porque esto no es nuevo. Lo que vamos a ver a finales de este año, por la ruta que va, no ha sido algo nuevo. En realidad ya hay elementos de fraude e incluso muertos en elecciones anteriores, pero básicamente la correlación de fuerza y el generoso flujo de la ayuda de los petrodólares venezolanos le permitió tener una situación económica que permitía silenciar la dimensión autoritaria. Ilka,
algunas de las características que ya Alberto ha planteado sobre Nicaragua las podemos ver en El Salvador. De hecho, hace unos meses el presidente Bukele irrumpió en el Congreso con una fuerte presencia militar, ha cuestionado a la oposición, la ha tildado de corrupta y enemiga de la democracia. No debemos olvidar que cuando ganó por amplia mayoría las elecciones legislativas en marzo pasado, esa asamblea destituyó a los magistrados constitucionales, rompió el acuerdo anticorrupción entre El Salvador y la OEA, y anunció hace poco que multará a 2 compañías de televisión por no transmitir su discurso del segundo año de gobierno. Esto coincide con, es un peligro, Bukele más bien en ese sentido, y coinciden algunas de estas características con lo que está sucediendo en Nicaragua. Bueno, lo que pasa es que están en 2 estados distintos de su proceso de endurecimiento del régimen, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, este proceso inicia sin duda con el retorno al poder de Daniel Ortega en el año 2006, y luego, es importante decir que en ese momento Daniel Ortega no contaba con una mayoría en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y requiere entonces de hacer una mayoría contingente en el espacio del Poder Judicial para poder modificar la Constitución de facto y de esta manera reelegirse. ¿Por qué tenía que hacerlo de esta forma? Bueno, porque solamente bajo un mecanismo de reelección se iba a garantizar una Asamblea Nacional que tuviera mayoría y que por lo tanto le permitiera reforzar a partir de transformaciones de la Constitución política y el sistema legal las prerrogativas que le permitieran ir, avanzando sobre la captura de los otros poderes del Estado. En el caso de El Salvador, lo que vemos es un proceso igual, en etapas, pero en esta primera etapa, el presidente Bukele entra al gobierno sin tener su partido con representación parlamentaria, puesto que en El Salvador las elecciones son no concurrentes. Entonces, el presidente se elige sin llevar papeleta a las elecciones de la Asamblea Legislativa, o la Asamblea Nacional en este caso también. Esto hace que sea precisamente hasta el pasado mes de marzo que se generan estas elecciones legislativas, donde tiene una abrumadora mayoría, y a partir de esto entonces empiezan los procedimientos para tratar de controlar y ejercer fuerza, ¿verdad? O capturar también, como lo ha planteado antes Alberto, los otros poderes del Estado. Y aquí podemos ver entonces estas acciones con respecto a lo que tiene que ver con la Sala Constitucional, con la Fiscalía Nacional de la República, y también en este caso con otras decisiones arbitrarias como el rompimiento unilateral del acuerdo con la OEA para la investigación de casos de corrupción, etcétera. ¿Qué es posible esperar a partir de ahora? Bueno, que el presidente aproveche esta mayoría que tiene en la Asamblea Nacional para promover una reforma constitucional que permita la reelección inmediata en El Salvador. En El Salvador, al igual que en Costa Rica, hay una reelección alterna con 2 periodos de espera. Esto hace que el presidente Bukele necesite, si considera que su proyecto político requiere de más largo aliento, una reforma que le permita la reelección inmediata, y seguramente va a ir hacia esa tendencia. En general, los países de Centroamérica han modificado, ya sea por la vía del Poder Judicial, y en este caso sería el único que asume esta reforma por la vía del Poder Legislativo en primera instancia, para que el presidente pueda continuar en el poder. Guillermo, y pasando, a Honduras, desde el 2009, luego del golpe de Estado del entonces presidente Zelaya, Honduras, ha venido presentando un resquebrajamiento democrático. Eso se ve agravado por las denuncias de la infiltración del narcotráfico en el gobierno, por la condena del hermano del actual presidente Hernández a cadena perpetua en Estados Unidos, y del propio presidente como actor clave en la industria del narcotráfico. Se habla en algún momento de que el Estado hondureño como un narcoestado. ¿Existen razones para creer que esto es así? ¿Y qué condiciones y características presenta un Estado fallido, como algunas personas han intentado calificar al Estado hondureño? Bueno, es muy interesante porque con Honduras se traza una línea de continuidades y rupturas con relación a los ejes que se han señalado para el caso de Nicaragua y El Salvador, ¿verdad? No, justamente en muchas ocasiones se ha mencionado la necesidad de no comparar nuestras sociedades actuales,
pero algunas tienen líneas de continuidad muy interesantes. En el caso de Honduras, efectivamente lo que se ha notado en los últimos ya 11, 12 años es esa línea de continuidad de la aparición de sujetos que organizan el Estado de una forma, digamos, no conducente a respetar los estamentos del orden democrático, al menos para el caso de Honduras. Yo siempre, sobre Honduras, siempre me gusta recordar que no solo tenemos el golpe de Estado del 2009, pero también lo que ocurre con las elecciones del 2017, que yo también las señalo como una especie de golpe de Estado técnico también, por los elementos que ahí confluyeron. Y en este sentido, entre una fecha y otra, lo que uno fue notando fue la configuración y la reconfiguración de muchos actores, de muchas formas de organización, ya lo hablábamos en el bloque anterior, de muchas formas de organización de los territorios que no necesariamente corresponden a las tareas propias de un Estado y de un gobierno. Ahí hay un primer elemento. El segundo elemento es un Estado al que le conviene la producción y la reproducción de las violencias en todas sus manifestaciones, desde la violencia microbarrial hasta la macroviolencia que es notable en algunos de los territorios. Y por eso es que cuando mucha gente sale de Honduras con destino a México y Estados Unidos, formando estas últimas configuraciones colectivas que yo llamo corredores humanitarios, lo que tenemos, yo lo he dicho en otros espacios, es la conformación de una subjetividad política fuera del espacio territorial nacional. Es decir, tenemos gente que se está yendo de nuestros países en Centroamérica a aprender ciudadanía política fuera de su territorio. Y aquí no estamos hablando necesariamente de las diásporas que están claramente, digamos, asentadas en los espacios, en los países de destino, como en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso costarricense también como país de destino, sino que estamos hablando de estos colectivos que salen de esos países, en particular El Salvador y Honduras, pero también Nicaragua, y ejercen ese tipo de ciudadanía fuera de sus países de origen. Y esto me parece importante señalarlo, ¿no? Sí, necesitamos ir a una pausa, pero regresamos precisamente con el tema de estas caravanas, por decirlo de alguna manera, de migrantes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de la reversión democrática en Centroamérica. Antes de irnos a una pausa, precisamente estábamos hablando con Guillermo sobre el tema de migración. Y bueno, las caravanas de migrantes son un tema importante a analizar. ¿Por qué y en qué contextos es que se están organizando estas? ¿Y por qué los gobiernos no están atendiendo, digamos, los principales reclamos de la gente que obligan precisamente a trasladarse a otros países? Bueno, yo diría sobre esta segunda pregunta que hay dos versiones, ¿no? Una que señala que a los gobiernos de los territorios de donde salen estos colectivos, particularmente de Honduras, Guatemala y menos de El Salvador, pero sí con una conformación importante, les es útil la salida de esta población de la forma que lo está haciendo. La otra versión señala que no, que básicamente una herramienta de respuesta de distintos colectivos y distintas poblaciones frente a esas dinámicas que ya hemos señalado durante todo el programa, ¿no? Pobreza, exclusión, desigualdad, violencia, factores climáticos, etcétera, ¿no?
Entre una y otra versión es muy interesante porque lo que uno nota ya en el ejercicio, en la práctica propiamente de la trayectoria de estos grupos es este elemento de ciudadanía política que les mencionaba yo en el bloque anterior. Un ejemplo de ello es no solamente el nivel de organización que alcanzan estos grupos, que es muy interesante estudiarlo en términos de su arqueología interna, ¿no? de su arquitectura, sino también el uso de dispositivos nacionales. Eso siempre será paradójico, ¿no? El uso de dispositivos, por ejemplo, banderas, camisetas de los países de donde salen, ¿verdad? De donde salen expulsados, ¿verdad? Y además, en ciertos momentos de la trayectoria, al menos para el caso de lo que ya está documentado de los grupos de hondureños y hondureñas, es que en algunos momentos de la trayectoria terrestre se detienen a cantar el himno nacional como una forma de autoafirmar. Y ese uso de dispositivos, esa nostalgia por su país o por esa nación que los está expulsando es bien paradójica, ¿no? Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, a mí sí me parece muy interesante de seguirle rastro. Hay algunos colegas y investigadores, sobre todo mexicanos y mexicanas, que han venido señalando ese rasgo de subjetividad política que se ha venido conformando en estas caravanas o en estos corredores humanitarios, como un ejercicio, digamos, de democracia que se instala fuera de los parámetros de las fronteras nacionales. Sí. Yo quiero decir algo, Marcela. Tal vez cortito, Si para puede. después ver una cápsula, sí, Alberto. No, si querés, entonces veamos la cápsula. Bueno, entonces vamos a ver la cápsula que nos presenta un poco los riesgos que se están presentando en Centroamérica y volvemos con Alberto. Sí, Alberto se quería referir precisamente a lo que había planteado Guillermo. Sí, no, yo creo que está relacionado con estos puntos también, pero yo no podría dejar de mencionar al elefante que está en la sala y que digamos que no podemos dejar de tocar, y es Estados Unidos, como un factor cuya geopolítica y cuya política económica y de inversiones pesa en la orientación de la región. Yo creo que uno de los temas ha sido que Estados Unidos, lo veo con esto de la migración, ahora nos dicen no vengan, pero cuando vemos por qué la gente sale, hay de por medio un orden político que ha privilegiado seguridad sobre democracia, que ha sido apoyado por ellos, y también hay un modelo económico, socioeconómico, que termina generando condiciones de exclusión, de deterioro del tejido social y de debilitamiento o falsamiento de las bases de la sostenibilidad democrática, que terminan siendo los factores de expulsión, ¿verdad? No exclusivamente, porque como lo dijo Guillermo, hay múltiples violencias, pero hay una asociación con esto. Entonces, y Estados Unidos, luego al atacar el síntoma, termina utilizando políticas que obviamente no van a resolver las causas de fondo de lo que genera movilizaciones tan dramáticas como las que estamos viendo. Parte a Centroamérica en dos, Triángulo Norte, y la parte sur de Centroamérica, y nos dice que no vayamos. Mientras el modelo no cambie,
y eso pasa por también cambiar la política de Estados Unidos hacia la región e internamente, esto no va a ser posible. Desafortunadamente, Estados Unidos ha apoyado élites que han contribuido a polarizar socialmente la región. Claro, pero también ahí hay como un discurso un poco extraño, porque en la reciente visita a Costa Rica el secretario de Estado lamenta que la democracia y los derechos humanos sean socavados en Centroamérica y además plantea incluso todo el tema de la migración irregular. Y por otro lado, Kamala Harris, ¿verdad?, dice expresamente no vengan. No vengan. Entonces, sí. exacto. ¿Qué aspectos, digamos, de la agenda entonces de Estados Unidos sobre la región podríamos identificar, Alberto? Bueno, ellos están agregando al tema de seguridad el tema de la lucha contra la corrupción, y eso está bien, me parece positivo, importante, pero creo que una visión más integral de pensar, digamos, lo que está haciendo Biden hacia adentro de los Estados Unidos es lo que posiblemente necesitaríamos en esta región, digamos, digamos con bases tan débiles para poder enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo, y a ello lo estamos queriendo resolver con políticas que van a profundizar la crisis socioeconómica y que van a terminar generando más expulsión de población. Es irónico. Entonces, cuando ves la política exterior norteamericana, llega hasta la parte de gobernanza política y seguridad. Digamos, cuando viene la parte modelo de desarrollo, no hay, digamos, margen para salirnos de la ruta en la que estamos. Y ahí es donde creo yo que hay una parte importante de las causas del problema. Claro. Y bueno, de hecho, en el libro Cómo mueren las democracias, los autores también plantean que existen dos defensores del sistema. Uno de ellos son los partidos políticos. Ilka, en ese sentido, ¿qué está pasando con los partidos políticos de la región? ¿Será que han abandonado la defensa de la democracia con tal de solamente ganar elecciones? Bueno, tal vez para aunar a lo que planteaba Alberto, sí es importante señalar que un gran problema en la transición a la democracia de Centroamérica es que realmente las élites políticas nunca profundizaron o se interesaron por generar programas y políticas sociales que promovieran la democracia social. De hecho, más recientemente el Pentágono las ha denominado como élites predatorias. Y uno de los elementos que está en cuestión de parte del actual gobierno de los Estados Unidos son los resultados en términos de igualdad económica y bienestar social generados por el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Bueno, ¿por qué? Porque finalmente hay un acaparamiento de los recursos en grupos de élites y que estas élites además han establecido su nivel de influencia en el poder a partir de los partidos políticos más tradicionales. Entonces, no es de extrañar que el apoyo a la democracia en todos los países, en su conjunto de la región, haya disminuido notablemente en los últimos años, pero no solamente ha disminuido el apoyo a la democracia, sino la confianza en las instituciones y la satisfacción con la democracia. El problema entonces es que estos partidos políticos, a pesar de la insistencia en la demanda de los grupos ciudadanos porque se generen mecanismos de desarrollo de la democracia social que hagan más igualitarias, más inclusivas y se abran más oportunidades para la movilidad social, no se han generado políticas expresas que permitan una universalización de políticas sociales, ni siquiera políticas focalizadas que logren hacer el alivio a la pobreza, sino más bien la apertura de mayores brechas. Salvo en el caso de Costa Rica, que algún nivel, digamos, de democracia social se logró alcanzar en décadas anteriores, pero que en este momento empezamos a tener un combate muy abierto al tema de la socialdemocracia y por ende a la democracia social. El asunto es que si los partidos políticos no tienen una visión de desarrollo social de la democracia, ¿verdad? Es muy poco lo que realmente en ese camino se puede avanzar. Y a esto hay que sumarle que más recientemente en las democracias contemporáneas, en las democracias occidentales más bien, lo que tenemos es el fenómeno de partidos de corte populista radical, y estos partidos son altamente personalistas. Entonces, algunos partidos tradicionales también están emulando este comportamiento a partir de sus líderes, y esto lo que hace es vaciar la estructura de control del partido.
Los partidos son democráticos y abonan, digamos, a la representación ciudadana cuando tienen mecanismos de control vertical y horizontal, es decir, cuando su militancia tiene la capacidad de castigar a sus representantes por tomar decisiones que van en contra de los principios del partido y cuando además existe una conexión con los y las ciudadanas que les permite llevar a sus propuestas programáticas las demandas sociales. Cuando están rotos esos dos mecanismos, el partido en realidad no es un partido porque no ejerce representación, sino un vehículo electoral que lo que hace es facilitar en la contienda política que personas individuales y los grupos de interés que la sostienen lleguen al poder. Y por lo tanto lo que tienen es una autorrepresentación de ellos mismos. No hay una representación de las demandas ciudadanas. Entonces, aquí hay dos cuestiones. O revivir la nostalgia por los partidos de masa y pedir que los partidos vuelvan a llenarse de mecanismos de control que admitan militancias, que demanden programas y políticas específicas, ¿verdad? Y que entren en contienda, o bien admitir, ¿verdad? La desgracia que significa para las democracias tener personas que llegan a cargos de poder simplemente para tratar de ganar beneficios a partir de la defensa de sus intereses y los intereses de los sectores que no que los representan, sino que los sostienen. Entonces yo creo que este es un gran peligro. O sea, realmente en este sentido no estamos teniendo partidos políticos. Ya de por sí hay países como Guatemala donde la fragmentación es tan alta que no podemos hablar de partidos, sino básicamente de sectores en la Asamblea Nacional, y en el caso donde hay partidos políticos, de reconectarlos con los mecanismos de control y además con las demandas ciudadanas. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de reversión democrática en Centroamérica. Vamos a una pausa y ya regresamos. Guillermo, como vimos en la cápsula, evidentemente hay varios elementos que tienen que mejorar para que Centroamérica, lejos de generar, digamos, una reversión democrática, más bien sea todo lo contrario. Además de los que estaban en la cápsula, ¿usted cree que hay más que limitan el avance democrático o esos habría que fortalecerlos? Yo pensaría que hay dos elementos, Marcela, que me gustaría considerar en este sentido. Uno que me parece que es del orden de lo sociocultural y es disputar esa conformación de esa comunidad imaginada, entre comillas, al mercado, volver a disputársela a ese mercado, trabajando mucho en la consolidación de espacios societales originarios de alguna manera o desde las bases. Y creo que ese es un ejercicio que nos podría tomar mucho tiempo, pero que creo que es muy necesario. Y el otro ejercicio que va muy de la mano con la coyuntura que hemos estado atravesando desde el año pasado con la pandemia y con esta coyuntura sanitaria global, se ha dicho y se ha insistido mucho en la necesidad del cuidado y del autocuido como un valor individual para poder contender este proceso. Yo trasladaría también el tema del cuidado y el autocuido al tema de los sistemas democráticos. Es decir, cómo podemos cuidarnos colectivamente construyendo sistemas democráticos con valores que se han ido perdiendo y que ya los explicaban tanto Alberto como Ilka.
Me parece que ahí está una o varias de las claves para poder restablecer de manera oportuna y horizontal esto que se nos ha ido de las manos en la región centroamericana desde hace muchos años. Ilka, ¿y qué lecciones todavía no ha aprendido Centroamérica que sea importante poner sobre la mesa? Yo creo que la principal tiene que ver con el tema de atender las desigualdades y la marginalización social de amplios grupos, ¿verdad? Pero además a mí me gustaría conectar con lo que planteaba Guillermo en el sentido que la teoría de género nos aporta un concepto que yo creo que es muy útil para este fenómeno, que es el concepto del gaslighting o la luz de gas, ¿verdad? O sea, cómo determinadas fuerzas políticas desde el ejercicio del poder autoritario ejercen mecanismos de manipulación para desinformar y mantener pasiva cierta población y el apoyo de ciertos grupos de la población, y con esto evitar la posibilidad de una revuelta social que genere procesos redemocratizadores en esas sociedades. Entonces, a mí me parece que en esto es muy importante la lucidez, la conciencia, el pensamiento crítico y el pensamiento en libertad para poder romper con estos mecanismos autoritarios. Definitivamente la respuesta siempre va a ser más democracia. Y Alberto, por mucho que se hable de la solidez del sistema político costarricense, no estamos exentos precisamente de padecer, ¿verdad?, algunos de los males que ya hemos mencionado. ¿Qué lecciones tenemos que aprender como país para que no se dé una reversión democrática en Costa Rica? Tal vez para no hacer la excepción, Marce, y de los puntos que se señalaron, yo destacaría la necesidad de fortalecer la institucionalidad política como canalizadora de las divergencias y las diferencias que tienen las sociedades. La nuestra, que estamos en una época de poco diálogo y de poca búsqueda de consenso, escuchando a la diversidad que tiene la sociedad costarricense, pero que esto vale todavía más también para el resto de Centroamérica. Veamos lo que acaba de pasar en Chile, ¿verdad? Cómo, lo que ha pasado en estos años y cómo la movilización social, por un lado, pero por otro lado, la institucionalidad política logró canalizar de manera adecuada la conflictividad del malestar que tenía la sociedad chilena. Veamos lo que ha pasado en Guatemala y en Nicaragua, ¿verdad? Como contrapuntos, y aquí mismo, ¿verdad? Que nuestra institucionalidad centroamericana no es capaz de poder aprovechar ese malestar para transformarlo en un fortalecimiento, como dijo Ilka, democrático de nuestra región. Esto solo se puede resolver con más democracia y no con menos. Ahí yo coincido totalmente con Ilka. Ilka, ¿existe esperanza en este contexto que hemos hablado de una nueva ola democrática, digamos, en la región? ¿Qué sería necesario? Ya un poco se ha identificado de las condiciones que deberíamos trabajar precisamente para que esto se dé. Poca, ¿verdad? En el corto plazo lo que se ve es un acaparamiento de los mecanismos de poder, pero bueno, por supuesto que una de las expectativas es que este elefante que decía Alberto, digamos que el papel del nuevo gobierno de los Estados Unidos permita de alguna manera un reforzamiento de la materia de la democracia social y además de la salida democrática a las crisis autoritarias, pero bueno, es realmente difícil estimar que esa va a ser la salida, ¿verdad? Claro. Guillermo, y en la misma línea, ¿qué esperanza tenemos como región de efectivamente tener otra ola democrática? Bueno, yo pensaría en un optimismo moderado. Me parece que al corto plazo no se ven salidas. Yo coincido con Ilka, ¿no? Sobre todo porque los escenarios internos no facilitan, digamos, una promoción de una visión mucho más optimista, pero siempre hay que tener optimismo. Creo que de las bases, me parece, en todos los países de Centroamérica, a pesar de los rezagos y a pesar de los resultados de las exclusiones, hay todavía procesos de solidaridad en construcción, procesos de vinculación y de comunicación horizontal que creo que por ahí podrían allanar el camino hacia la construcción de nuevas formas democráticas en la región.
me gustaría terminar con ese lenguaje de optimismo. Sé que es complicado y difícil, pero por algún lado tenemos que empezar. Y Alberto, efectivamente después de 30 años de los acuerdos de paz y de haber iniciado estos procesos democráticos, estamos, digamos, precisamente también a las puertas, o bueno, ya tanto Ilka como Guillermo lo plantearon que no, pero ¿cuán lejos estamos efectivamente de otra ola democrática en la región? Como decía el poema de Isaac Felipe, Asofeifa nunca está más oscuro que antes de amanecer, para meter una nota de optimismo realista, como señala Memo. Pero yo lo que diría es que yo apostaría por la gente joven. Digamos, yo tengo esperanzas en una nueva generación de centroamericanos y centroamericanas que hoy no está siendo escuchada por la clase política, pero que tienen el tiempo a su favor. Así que yo espero que esas generaciones puedan hacer una transformación política, económica y social de la región que permita que podamos vivir la mayoría de la población dignamente en esta pequeña parte del planeta. Bueno, muchísimas gracias Guillermo, Ilka y Alberto por haber participado en este análisis sobre Centroamérica acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.